Pues muy buenas tardes o noches, depende del país donde se estén conectando. Me da mucho gusto saludarles hoy. Eh, yo me conecto desde Loma Bonita, Oaxaca, y estaré compartiendo la cápsula de gramática, cuyo contenido se denomina el complemento del predicado. Bienvenidas, hermanas. Vamos a empezar. A continuación, la respuesta del ejercicio que dejó pendiente la hermana Roraima en la clase anterior de gramática, para que puedan autoevaluarse. El sintagma nominal es lo que está en negritas y el sintagma verbal lo que está en verde. Los núcleos son lo que están subrayado. El del sintagma nominal es jefes y el del verbal es viniero. La función que cumple el sujeto es una frase sustantiva, ya que va acompañado de elementos que completan la información. La función del predicado es verbal, ya que el verbo utilizado es venir, es de acción e indica movimiento. El mayor deseo es que hayan realizado el ejercicio y que las respuestas hayan coincidido. En la cápsula anterior vimos los elementos de la oración. Recordemos que toda oración está formada por el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se habla y el predicado, dependiendo de la función, puede ser un atributo o una acción. Este predicado puede contener más elementos que ayudan a ampliar la información en la que nos puede indicar qué hace. Esta es la acción. ¿Cómo realiza la acción? ¿Dónde la realiza? ¿En qué condiciones? Etcétera. Hoy nos centraremos en estos elementos que gramaticalmente recibe el nombre de complementos del predicado. El complemento del predicado es toda palabra o grupo de palabras que se une al verbo para completar, precisar o ampliar su significado dentro de la oración. El verbo, que es el que expresa la acción, en ocasiones necesita de estos elementos para comunicar la idea de manera completa. En Salmos 23:1 observamos: Jehová es mi pastor. Podemos identificar claramente el sujeto y el predicado. El sujeto es Jehová y el predicado es mi pastor. El verbo es está acompañado de la expresión mi pastor, lo que nos aporta información adicional. El complemento circunstancial expresa las circunstancias en las que ocurre la acción verbal. No es obligatorio, pero cuando se usa, aporta mucha información. En ella podemos encontrar lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, etc. Veamos un ejemplo para cada caso, respondiendo a preguntas como ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿con quién?, ¿con qué?, entre otras. Estos complementos son formas gramaticales en las que puede aparecer en el predicado. Los principales tipos son complemento directo, indirecto, circunstancial, preposicional, atributo. Cada uno cumple una función específica y se reconoce por las preguntas a las que responde. El complemento directo es el que recibe directamente la acción del verbo. Se reconoce porque responde a las preguntas ¿qué? O ¿a quién? Vemos en Juan 11:5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. En esta oración, si hacemos la pregunta ¿a quién amaba Jesús?, la respuesta nos señala el complemento directo: a Marta, su hermana y Lázaro. El complemento indirecto indica a quién va dirigida la acción, quién recibe el mensaje, es decir, el destinatario. Generalmente va introducido por a o para. En Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no halló ayuda idónea para él. Este versículo contiene dos oraciones, donde en la primera el sujeto es Adán, en el predicado tenemos el verbo, que es puso, y el grupo de palabras que sigue en este caso es hasta donde nos encontramos con el punto y coma,
que nos indica que allí culmina una idea completa, siendo los beneficiarios que esta primera idea, toda bestia, ave y todo ganado, en la segunda idea, Adán es quien se convierte en el destinatario de la segunda acción, que en esta idea está en forma negativa, o sea, no se halló ayuda idónea para él. En este otro caso, tenemos varias oraciones implícitas. Tiene una estructura compleja con una oración principal y varias subordinadas, y a las que profundizaremos a medida que vayamos ampliando la sintaxis. La oración principal es: Jehová dijo a Samuel. Aquí, Jehová es el sujeto y el verbo dijo. Con el resto de las palabras es el predicado en el que encontramos el destinatario o complemento indirecto, que es a Samuel. El complemento circunstancial del lugar informa sobre la ubicación espacial de origen o destino de la acción verbal. Responde a la pregunta ¿dónde? ¿A dónde? ¿De dónde? ¿Por dónde? Se puede mover dentro de la oración o quitar. Puede ser un adverbio, un sintagma posicional o una oración. Incluso puede estar presente en oraciones subordinadas. En Levítico 25:1 leemos: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo. La pregunta es: ¿dónde Jehová habló a Moisés? La respuesta es: en el monte de Sinaí. En el complemento circunstancial de tiempo es cuando ocurre la acción y responde a preguntas como ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo? Puede ser un adverbio, un grupo nominal o una preposición, expresando momentos precisos como ayer, a las 3 o duración, durante la tarde, todo el día. Especifica el marco de la acción temporal de la acción. En Salmo 55:17 leemos: tarde y mañana y a mediodía oraré. ¿Oraré cuándo? ¿O cuándo oraré? Tarde y mañana y a mediodía. El complemento circunstancial de modo indica la manera o forma en que se realiza la acción del verbo, respondiendo a las preguntas ¿cómo? ¿O de qué manera? Modifica directamente el verbo. Puede ser un adverbio como bien, mal, rápidamente, etc. O una frase adverbial como con calma, de esa forma, así o del modo, indicando entre otros. En Salmos 102 leemos: servid a Jehová con alegría. Aquí tenemos una oración compuesta, pero esto lo veremos en otro estudio. En cada una se observa un complemento circunstancial de modo. Las preguntas que hacemos es: ¿cómo servir a Jehová? Con alegría. ¿Y cómo venir ante su presencia con regocijo? El complemento circunstancial de causa indica el motivo o razón por la que se realiza la acción y responde a la pregunta ¿por qué? Inicia frecuentemente con preposiciones como por, a causa de, debido a, gracias a, en sentidos positivos, o conjunciones como por qué y puesto que. En Hebreos 11:13 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo de Dios. Entonces preguntamos, ¿por qué entendemos haber sido constituido el universo de Dios? Por la fe. El complemento circunstancial de finalidad indica un propósito u objetivo de la acción verbal y responde a la pregunta ¿para qué? Y por lo general se introduce con la preposición para, a veces con a o en. En Nehemías 9:12 leemos: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. La pregunta es:
¿Para qué con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche? Para alumbrarles el camino por donde habrían de ir. El complemento circunstancial de compañía indica quién acompaña al sujeto en la realización del verbo y responde a la pregunta ¿con quién? ¿Con quiénes? Suele introducirse con preposiciones como con, junto a, en compañía de, etc., formando un sintagma nominal, formando un sintagma preposicional. En Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Entonces preguntamos, ¿con quién Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios? Respuesta, con los 12. Continuamos con el complemento circunstancial de instrumento. Este indica el objeto o medio físico con el que se realiza la acción y responde a la pregunta ¿con qué? Generalmente va introducido por la preposición con, a veces sin, si indica ausencia. En Salmos 98:6 leemos, aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. ¿Con qué aclama? Con trompeta y sonido de bocina. La expresión con trompeta y sonido de bocina es el medio o instrumento con el cual se realiza la acción. Como podemos ver, los complementos circunstanciales nos ayudan a precisar cómo, por qué, para qué, con quién o con qué se realiza la acción del verbo. No son exigidos por el verbo, pero amplían y enriquecen el significado del predicado. Bien, hasta ahora vimos que el complemento circunstancial se centra en lo que ocurre con la acción verbal. Ahora veremos su estructura gramatical. Esta es flexible y puede presentarse como un sintagma preposicional dentro del grupo de palabras. Siempre comienza con una preposición como a, de, en, con y funciona como un complemento, estableciendo una relación de lugar, tiempo, posesión, etc. Se compone de un enlace que es la preposición y un término que es un sintagma nominal, adjetival y o adverbial. En Marcos 1:21, y encontraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Aquí, en la sinagoga, es un complemento circunstancial del lugar, porque responde a la pregunta, ¿dónde enseñaba? En la sinagoga. Vemos ahora el sintagma adverbial. En esa estructura, el núcleo es un adverbio y como tal modifica el verbo, adjetivo u otro adverbio. Y se identifica respondiendo a preguntas como ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Su estructura puede ser desde solo un adverbio, ejemplo, tarde, o acompañado de un cuantificador, ejemplo, muy tarde, o complementos, ejemplo, lejos de aquí. En Juan 6:3 leemos, y entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. La palabra allí es un adverbio de lugar y responde a la pregunta, ¿dónde se sentó Jesús? Allí es la respuesta. Continuamos con el sintagma nominal. Solo se da en el complemento circunstancial de tiempo y de cantidad. En este ejemplo, el complemento circunstancial no lleva preposición ni adverbio, sino que aparece como un sintagma nominal. En Mateo 13:1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. La expresión aquel día funciona como complemento circunstancial de tiempo, porque responde a la pregunta, ¿cuándo salió Jesús? Aquel día. Vamos a continuar con la oración subordinada adverbial. Esta es una oración que cumple la función de complemento circunstancial y se basa
en una oración subordinada adverbial. Para identificar el tipo se hace la pregunta al verbo. Para el verbo, bien, perdón, disculpe. Si es de modo, tendría que ser como para identificar el lugar. ¿Dónde? Tiempo. ¿Cuándo? Cantidad. ¿Cuánto? Causa. ¿Por qué? Finalidad. ¿Para qué? Compañía. ¿Con quién? Instrumento. ¿Con qué? El modo más común es modo, lugar, tiempo, pero este puede alterarse para dar énfasis. Leemos en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. La expresión cuando ores es una oración subordinada circunstancial de tiempo, porque indica en qué momento debe realizarse la acción principal. Responde a la pregunta: ¿cuándo debes entrar en tu aposento? Cuando ores. Esto nos muestra que los complementos circunstanciales también pueden expresarse mediante oraciones completas. Ahora, el infinitivo no solo es una forma verbal, sino que puede cumplir distintas funciones dentro del predicado. Es decir, puede funcionar como complemento del verbo. En todos los ejemplos que veremos, el infinitivo aparece como parte del predicado y amplía o complementa el significado del verbo principal. Como sujeto, el infinitivo realiza la acción principal. En la Biblia son los que menos se usaron, encontrándolos en versiones muy específicas. El complemento directo sustituye a un sustantivo o pronombre. En Lucas 9:3, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En este caso, los verbos toméis y llevéis funcionan como complemento directo del verbo dijo. Complemento de régimen. Este exige una preposición a, de, en, según el verbo principal. En Mateo 4:17 leemos: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En este versículo observamos que los verbos predicar y decir les precede la preposición a. Además, siguen apoyando al verbo principal. El verbo comenzar exige la preposición a, por lo que a predicar funciona como complemento de régimen. Esto nos muestra que algunos verbos no pueden aparecer solos, sino que requieren una estructura fija con preposición para tener sentido completo. Vamos a continuar con el complemento circunstancial de finalidad. Este indica el propósito de la acción. A este verbo en infinitivo le antecede una preposición. En Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. En este caso, el verbo principal es se fue. El infinitivo a orar nos indica para qué realizó la acción. Si preguntamos: ¿para qué se fue al monte? La respuesta es a orar. Bien, ahora lo vamos a ver como modificador adyacente. Este acompaña y especifica a un nombre o adjetivo. Leemos en Eclesiastés 3:2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En Eclesiastés del 1 al 8 es un caso modificador adyacente. Aquí solo se muestra un extracto de un solo versículo para identificar esta función, donde el verbo principal está expresado en el versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, es decir, los verbos tener y querer.
Continuamos con el complemento circunstancial de finalidad. Este indica el propósito de la acción. A este verbo en infinitivo le antecede una preposición. En Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. En este caso, el verbo principal es se fue. El infinitivo a orar nos indica para qué realizó la acción. Si preguntamos, ¿para qué se fue al monte? La respuesta es a orar. Bien, para finalizar, repasemos el atributo, el cual fue expuesto en la cápsula anterior y está relacionado con el verbo como parte del predicado. El atributo es un complemento del predicado que aparece únicamente con los verbos ser, estar y parecer, que se conocen como verbos copulativos. Describen cualidades, propiedades o estados del sujeto. En este ejemplo, Jehová es mi pastor, podemos identificar claramente al sujeto Jehová, el verbo copulativo es y el atributo mi pastor. El atributo no expresa una acción, sino que identifica al sujeto. Bien, hermanas, pues las invito a que sigamos repasando y sobre todo ubicando versículos directamente en la Biblia cuando realicemos nuestras lecturas. Al hacerlo, iremos identificando de manera natural las estructuras que hemos visto hasta ahora en esta cápsula de gramática. Esto no solo fortalece nuestro conocimiento del idioma, sino que también nos ayuda a leer la palabra y con mayor atención y profundidad. Que cada lectura sea una oportunidad para aprender, reflexionar y seguir creciendo juntas. Esa es la bibliografía. Gracias, hermanas, que el Señor bendiga sus vidas, que su gracia las acompañe hoy y siempre. Abrazos, hermanas, bendiciones. Gracias por su atención.